¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarlos y darles la bienvenida a una nueva edición de Informe Semanal, como siempre, presentado por Acodique, la empresa uruguaya al servicio de los uruguayos. Adelantamos en titulares los principales contenidos de esta edición. Fueron procesadas con prisión las 3 mujeres que agredieron violentamente a la joven afrodescendiente Tania Ramírez. El gobierno asistirá a los productores granjeros afectados por el violento temporal que azotó el sur del país. Las pérdidas estimadas rondan los 100 millones de dólares. El Poder Ejecutivo definió las prioridades para este año con menor margen para el gasto público. Trabajadores y gobierno definen nuevos mecanismos para la recuperación del salario real en el 2013. Mercosur y Unión Europea firmarán un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques. Colorados denuncian que el ministro de Salud, Jorge Venegas, no tiene ciudadanía legal para ocupar cargos públicos. Venegas aseguró que tiene la documentación en regla y aguarda el fallo de la Corte Electoral. En el segundo semestre del año, el presidente José Mujica visitará a su par de los Estados Unidos, Barack Obama. Y comenzamos contándole que la Central Obrera del PIT-CNT se reunió con el equipo económico de gobierno. El objetivo fundamental es ver en la próxima reunión del Consejo de Salarios a mitad de año cómo se va a calcular la inflación y de qué manera va a repercutir sobre la recuperación del salario real de los trabajadores públicos uruguayos. Más que revisar la meta, porque la meta es una meta de gobierno y nosotros no queremos ser socios de una meta que fija otro, es si se puede utilizar otro instrumento que no sea ese como adelanto de inflación. Es decir, que si uno se plantea, si el gobierno quiere plantear como meta que la meta esté entre el 4 y 6%, que el 5% no sea el índice que va a ser el adelanto de inflación, sino que sea superior a ese. Hoy no tuvimos respuesta, pero sí la posibilidad de estudiar otros mecanismos. Vamos a pelear porque haya mejores salarios. Estamos convencidos por unanimidad que cuando un país crece, la gente tiene que crecer, los trabajadores tienen que crecer y probablemente en la próxima ronda de Consejo de Salarios vamos a pelear por recuperación del salario. Cambiamos de tema. El ministro de Trabajo, Eduardo Brenda, señaló que el accidente en el que murió un obrero de 47 años en la construcción de la nueva planta de procesamiento de celulosa en Montes de Plata, en Conchilla, en el departamento de Colonia, pudo haberse evitado. No se cumplieron con las normas de seguridad por parte de la empresa, pero también señaló que los trabajadores deben tener una actitud proactiva en este tema y ser ellos también quien velen y aseguren a sus compañeros a la hora del desarrollo de las actividades. Especialmente este mensaje fue destinado a los trabajadores del Zunca. Lo vemos. En este caso particular hemos constatado reiteradas violaciones a normas de seguridad que culminaron lamentablemente, porque estos son hechos imposibles de evitar en última instancia, aunque este accidente podía haber sido evitado, porque todo indica, no nos vamos a referir al hecho concreto, porque todavía está en una etapa obviamente de análisis, pero queremos dejar claro que este accidente podía haber sido evitado de adoptarse las normas de seguridad adecuadas y por tanto el Ministerio va a actuar con el máximo rigor en relación a lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas de seguridad de salud. ¿Se para la fábrica? En este momento se están realizando solo tareas de mantenimiento y de limpieza, y es lo que se va a realizar durante probablemente algunos días a los efectos de generar un nuevo protocolo que la empresa está proponiendo, a los efectos de dar las garantías suficientes para volver a trabajar. ¿Se cambió la escena del accidente? Hubo sí, efectivamente, se violó la clausura que el Ministerio de Trabajo estableció en ese lugar. Se cambió la escena del accidente. Esto, en nuestra opinión, es un hecho gravísimo, absolutamente grave, sobre el cual también va a haber connotaciones, naturalmente. El Ministerio de Salud Pública, el Banco de Seguro del Estado, eventualmente, si se constataba el fallecimiento, que finalmente, lamentablemente, se constató, la policía técnica, que cuando llegó al lugar, constató que había sido alterado el escenario, la escena donde lamentablemente se produjo el fallecimiento. Y al término del Consejo de Ministros, el propio secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, señaló que los objetivos de este año del Poder Ejecutivo están basados en la construcción de obras viales, la construcción del puerto de aguas profundas en Rocha y también la planta regasificadora. También señaló los cambios instrumentales y la mejora tecnológica de la policía para combatir el delito, pero señaló que uno de los objetivos de fondo, el buque insignia de la administración Mujica, está en el desarrollo y puesta en práctica y sobre todo en marcha de la Universidad Tecnológica, aunque aún no se ha definido en qué lugar del interior del país se va a volver a emplazar esta nueva estructura que sin duda ya ha despertado mucho interés a nivel de los trabajadores del medio rural uruguayo. Yo voy a empezar por el Ministerio del Interior. Tiene como prioridad para 2013
lo que es la reglamentación de las leyes que ustedes conocen como Estrategia por la Vida y la Convivencia. Ustedes saben que muchas de esas leyes se aprobaron, algunas de ellas tienen media sanción parlamentaria, como la Ley de Faltas, y el Ministerio del Interior está trabajando en la reglamentación de estas normas. En lo que hace el Ministerio de Ganadería, se planteó 7 ejes el señor ministro para trabajar en 2013, la inserción internacional, los recursos naturales, innovación y competitividad, políticas hacia la institucionalidad agropecuaria. Ustedes saben que hay diferentes personas públicas no estatales, pero están vinculadas al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El presupuesto que tienen esas personas son muy importantes y están relacionadas con el Ministerio. Hay una política destinada a desarrollarlas. La mejora de la gestión y fundamentalmente lo que es el desarrollo rural y la descentralización, es decir, la inserción competitiva de los productores familiares y sus condiciones de trabajo. En lo que tiene que ver con el aspecto legislativo, el señor ministro informó que está trabajando sobre 4 leyes, una de inocuidad, otra de biotecnología, recursos genéticos y bioseguridad. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, señaló que el gobierno ya ha tomado la decisión de habilitar la importación de frutas y verduras debido a lo que fue el destrozo causado en el sector de la granja por el temporal de granizo la semana pasada. Esta misma medida también contempla, en el caso de que los precios suban más allá de lo imaginable, que también se pueda abrir la importación para que la plaza esté abastecida a precios razonables. La situación se viene estudiando caso a caso en cada uno de los predios de producción granjera para buscar una forma de financiar y asistir a estos trabajadores rurales y que mantengan su actividad en el medio rural. Exigirá de públicos y de privados un esfuerzo mayúsculo para tratar de diseñar, reitero, instrumentos que nos permitan sortear la emergencia, atender la continuidad de los productores, cubrir de alguna manera el financiamiento que sea necesario para la continuidad de esos productores, sin afectar los buenos fundamentos y por último, esa medida tiene que hacerse sobre información que sea muy transparente. Seguimos en tema porque a consecuencia de este granizo que ha destrozado y ocasionado pérdidas totales para muchos productores, los precios se dispararon rápidamente en el mercado modelo. El tomate llegó a un precio de alza de un 30%, entre un 10 y un 15% lo hizo la uva y naturalmente este factor preocupa. Se estima que las pérdidas ocasionadas por esta inclemencia del tiempo están rondando los 100 millones de dólares. Las pérdidas de esta semana, la semana pasada del temporal, va a saberse a ciencia cierta de la semana que viene para adelante, porque fue una cosa que no tiene arreglo, no hay solución. Acá yo soy un vendedor y dependo de los productores, pero lo de los productores la verdad es muy triste porque hay que tener mucho coraje para estar mirando a través de un vidrio que se te vaya la producción de un año, ¿no? Los proveedores míos que son de ahí del lado de Progreso, Melilla, los tocó a todos. Uno va a sufrir justamente por eso también, ¿no? Pero uno se pone en el lugar del productor y sufre más, ¿no? No hay manera de recuperar, sería solamente algo de industria, pero las industrias no están preparadas en esta época para recibir fruta y si así fuera el precio de la industria no equivale la pena para cosecharlo, ¿no? Hasta hace unos días atrás lo que estábamos tratando de incentivar la venta, de fomentar que la producción era buena y bueno, después de esto tuvimos que rechazar todos los negocios que teníamos hecho y el tema de la materia prima, obviamente ya habíamos comprado lo que es insumo, lo que es la parte de cajas, maples, todo ese tipo de cosas, o sea que la exportación este año va a ser nula para el caso de peras y manzanas, Royal Gala, que era lo que más o menos teníamos armado, hasta el momento va a ser nula. El presidente de la República, José Mujica, en su audición de M24 dedicó gran tiempo a hablar de lo que ha sido la bonanza de la economía uruguaya en un escenario mundial de crisis, especialmente en Estados Unidos y en la zona euro. Ha señalado que el gobierno también tendrá como objetivo en el 2013 combatir la inflación, llevarla a niveles razonables y evitar que llegue al límite de los 2 dígitos. Este cúmulo de dificultades hace rato que el viento de cola a favor ha cesado. Es natural que se tendría que haber reflejado con mucha gravedad en el seno de la economía
y en el seno del trabajo nacional. Sin embargo, no ha sido así. El país mantuvo su estabilidad económica merced a la fenomenal inversión que cuando se la suma y se la cuantifica debe estar en la historia como récord o casi alineada con los mejores momentos en materia de inversión que ha tenido la historia de este país. Y han sido, repito, estos factores los que han determinado que a pesar de tener un viento adverso, el Uruguay ni se enteró. Por lo menos en lo más sustantivo. No quiere decir que no haya tenido ni tenga problemas. Claro que los tiene. El presidente José Mujica estuvo presente en Chile en la cumbre CELAC-Unión Europea, donde uno de los resultados más plausibles es la creación y la posible firma de un acuerdo de libre comercio entre América Latina y la Unión Europea. También Mujica señaló que América Latina, como el resto del mundo, se organizan bloques y esta es una gran oportunidad para los negocios, para mejorar la distribución de la riqueza, para crear una actividad económica más sostenible y, sobre todo, eliminar los focos de desigualdad a nivel continental. Y creo que esto es una consecuencia de la época que nos toca vivir. Los hombres somos funcionales al tiempo y al desarrollo y al impacto colosal de la fuerza productiva que están transformando este mundo. Ayer nos decían, somos 1/3 de la humanidad, del PBI de la humanidad. Tantos miles, tantas personas. Y yo pensaba para mis adentros, sí, pero hay otro tercio. Este tercio que está acá tiene como 60 parlamentos, 60 y pico de gobiernos, miles de sistemas empresariales, de empresas, y allá enfrente está emergiendo en Oriente otro tercio viejo y pico de la humanidad que tiene una unidad de comando, de visión y que se mueve. El mundo se está organizando, nos guste o no nos guste, en gigantescas unidades, y creo que eso anuncia seguramente más adelante un grado de unidad del mundo que no podemos ni siquiera soñar los hijos del Estado Nacional. ¿Por qué? Porque está cambiando el desarrollo de la fuerza productiva, el impacto tecnológico, la ciencia, y a la larga se va a transformar la cultura. No está a la vuelta de la esquina. Yo no lo voy a ver. Pero se está moviendo. Es incuestionable. Y creo que esto responde a una colectiva y creciente adaptación a las transformaciones que nos ponen. Porque acá no nos unimos solo por Bolívar o por Martí. Nos está hoy empujando el susto, la necesidad de defendernos. Todos instintivamente tenemos conciencia de que para ser fuertes nos tenemos que juntar, y para que nuestros derechos pesen necesitamos andar juntos, y que cuanto más nos dividamos, más débiles vamos a ser y más gobernados desde afuera. El rescate de nuestros propios intereses nos está obligando a pasar por encima de nuestras diferencias. Cambiamos de tema porque el ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, ofreció a los brasileños tejidos y órganos tras la tragedia ocurrida en la discoteca Kiss en Santa María, en Brasil, donde murieron más de 240 personas y 80 han quedado por las quemaduras en muy grave estado. Este donativo del Uruguay sin duda es un elemento destacado en Brasil y servirá para buscar soluciones a aquellas personas que han sufrido impactos muy severos debido a las quemaduras experimentadas en esa jornada trágica en esta localidad brasileña. Estaremos a disposición de él en los rubros en salud que él estime conveniente. Hemos hecho una comunicación también con los directores de los bancos de órganos, con los directores del Banco de Órganos y Tejido, por lo tanto a la disposición. ¿Por qué? Hay un dispositivo
Mercosur que permite eso, más allá de la solidaridad directamente del Uruguay. Los presidentes de Uruguay y de México acordaron profundizar la complementación entre ambos países. Uruguay dará ayuda tecnológica para que en México se instale un plan Ceibal, porque el Uruguay ha sido modélico y esto lo ha destacado el propio mandatario mexicano. Por su parte, el gobierno azteca va a colaborar con el Uruguay en la formación de profesionales para la universidad técnica, la que se va a instalar en el interior del país. Por lograr una mayor integración y mayor acercamiento con los pueblos hermanos de América Latina y del Caribe. Y que para alcanzar este objetivo, México estará definiendo mecanismos de mayor cooperación, de mayor acercamiento, de mayor integración, de mayor intercambio no solo comercial, sino también cultural, de asistencia técnica en distintos ámbitos donde México esté más avanzado y de recoger también experiencias exitosas de los países hermanos que puedan servir a orientar las políticas que este gobierno se está trazando para alcanzar las 5 grandes metas nacionales que ustedes ya conocen. Precisamente alcanza una de ellas, que tiene que ver con la educación para mi país, para elevar la calidad de la educación, es que amablemente aceptamos la invitación que nos hiciera el señor presidente y estamos hoy aquí para conocer de manera central este programa que de manera exitosa tiene el pueblo hermano de Uruguay, de tener computadoras en el nivel básico de educación primaria y secundaria en todos sus estudiantes y que sin duda ha representado para ellos ser el único país en el mundo que tiene un programa con este alcance y que para nosotros será un gran referente en lo que me he propuesto llevar a cabo entre las distintas acciones en materia educativa para elevar la calidad de la educación, el llevar computadoras a niños de 5º y 6º de primaria. Hemos conocido el modelo y nos ha ofrecido toda la asesoría técnica y de apoyo que sea necesario para tener un diseño propio de un programa como este para México. También hay que decir que con Uruguay tenemos celebrado un acuerdo de libre comercio, es con el único país del Mercosur con quien hemos celebrado un acuerdo de libre comercio y que eso ha permitido que la relación comercial entre ambos países esté creciendo y que queremos todavía crezca aún más. Y para ello hemos celebrado una reunión y hemos comprometido establecer algunos mecanismos que apoyen precisamente la revisión del marco de libre comercio que hoy tenemos, que pueda ampliar a un mayor intercambio entre ambos países. El juez Juan Carlos Fernández Lequini decidió procesar con prisión a 3 de las agresoras de la militante afrodescendiente Tania Ramírez, una vez conocidos todos los elementos documentarios que se presentaron en el caso por el delito de lesiones graves. Estas 3 jóvenes ya han sido internadas en el Centro de Reclusión de Mujeres, donde sufrieron amenazas e insultos y han sido aisladas para evitar que puedan sufrir algún tipo de daño en su integridad física. Por ahora se sigue estudios sobre la posibilidad de ampliar el auto de procesamiento por un delito de lo que se puede conocer en la legislatura uruguaya como discriminación racial, lo que podría aumentar las penas y, por supuesto, las condenas a estas 3 personas. Cabe recordar que hay una 4ª persona plenamente identificada que aún se encuentra prófuga de la justicia. Eso no quedó probado, por lo menos en esta etapa. Por eso no se imputó, por ejemplo, ni se pidió la imputación del artículo 149 del Código Penal. Más adelante, en su caso, se verá. ¿Cuán graves eran las lesiones? Hubo peligro de perder la vida por parte de la persona. ¿Y por qué no entonces se tipificó de lesiones gravísimas? Porque son lesiones graves, según el 317 del Código Penal, cuando una persona corre peligro de perder la vida. Eso no está previsto en el artículo 318 de las lesiones gravísimas. Doctor, ¿la alarma pública jugó un papel decisivo en la configuración de los delitos que usted tipificó? No. En los hechos de violencia que se dan en los clubes, en los ámbitos bailables, donde hay lesiones de este tipo, por lo general se trata de lesiones graves. Las lesiones graves tienen una mínima muy cercana a la penitenciaría. Eso supone prisión preventiva.
Sobre todo cuando hay prueba pendiente y cuando hay una posibilidad de cambio de tipificación. El inicio de los hechos, según lo que se ve en el video, ¿cómo se considera? No está claro. Hay dos posiciones, una de la denunciante y otra de las denunciadas, que son contrapuestas. Y por cierto, que las versiones de las denunciadas atribuyen una participación a la denunciante protagónica, agresiva, e incluso con términos discriminatorios hacia otros colectivos sociales. Así que digo, pero no quedó probada ni una ni la otra. ¿Por el ministro de Educación para fallar? ¿Qué dijo el ministro? Que la justicia debió acelerar los tiempos. ¿Sabe cuándo aparecieron las personas? El lunes. Digo, yo en enero, ¿qué tenía que hacer? ¿Salir a buscar a las personas? Cuando las personas se presentaron, las traje a declarar. No, digo, ahí empieza mi labor y ahí termina mi labor. Y previo a este procesamiento, la Comisión contra el Racismo y la Xenofobia criticó con dureza la lentitud de la justicia para procesar este caso. Volvió a señalar su preocupación por la situación vivida por esta joven afrodescendiente y para esta comisión se trata de una actitud racial, por lo cual las penas deberían ser mucho más profundas que las instrumentadas por la justicia, como señalábamos hace un instante. La Comisión de Lucha contra el Racismo ha hecho llegar a la justicia su opinión al respecto cuando se reuniera en ocasión de los hechos, donde entendía que había elementos que configuraban una conducta racista y que agravaría entonces lo que era la agresión con lesiones. Pero esto es un tema que tiene que resolver la justicia. Se ha tomado nota de la preocupación que ha señalado la Institución Nacional de Derechos Humanos en cuanto a la lentitud de la acción de la justicia, y lo que se ha señalado, y hacemos nuestro con mucho énfasis, es que la lentitud en estos casos tiende a banalizar la situación y termina desnaturalizando el hecho en sí. El Partido Colorado, a través del senador José Amorín Valle, denunció ante la Corte Electoral la imposibilidad legal que el actual ministro de Salud Pública y senador de la República, Jorge Venegas, pueda ocupar ese cargo porque dicen que no tiene la ciudadanía legal uruguaya. Este ha sido el principal argumento. La Corte ya tiene la denuncia y está trabajando para expedirse en los próximos días sobre esta solicitud. El doctor Venegas no está en condiciones de ejercer un cargo como el que está ejerciendo de ministro. ¿Por qué? Porque la Constitución pide, tanto para el ministro como para el senador, ciudadanía legal. Y el señor Venegas no tiene ciudadanía legal, tiene ciudadanía por el artículo 78. Así lo dice su credencial. El artículo 78 permite votar, pero no da los derechos de la ciudadanía legal. Para ser senador o para ser ministro, uno tiene que tener ciudadanía natural, que es el nacido en Uruguay y hacer el trámite ante la Corte, o ciudadanía legal. Bueno, Venegas no la tiene. Seguimos en tema porque el propio ministro de Salud Pública desde Artigas, Jorge Venegas, señaló que tiene toda su documentación en regla, que pese a haber nacido en Chile, tiene esposa, hijos y nietos uruguayos, hace muchos años que está radicado en el país y que está muy tranquilo de conciencia y espera naturalmente el pronunciamiento de la Corte Electoral. Concreto, soy ciudadano legal, estoy ejerciendo mi cargo de ministro porque el señor presidente me dio la potestad y me dio el honor de presidir el Ministerio de Salud Pública. Estaremos atentos a la información. La Corte Electoral se pronunciará, se ha pronunciado ya, ha reconocido que soy ciudadano legal. Veremos el resultado. Y lo debo decir, discúlpeme, soy ciudadano legal, además tengo familia uruguaya, mi mujer, mis hijos, mi nieto, que tiene 8 meses. Y dígame, al contrario, grito por la selección uruguaya y festejo los goles de Suárez, fíjese. ¿Qué más puedo decir? ¿Le preocupa el tema? Siempre, todo es preocupación, pero de cualquier manera la Corte va a dirimir ese tema. El presidente de la República, José Mujica, ha señalado que en el segundo semestre de este año concretará su visita a los Estados Unidos y estará reuniéndose con el presidente Barack Obama. Mujica también ha señalado la intención de aprovechar este viaje para reunirse con el presidente Nieto de México para devolver la visita realizada hace pocos días a nuestro país. Es un año definitivamente clave y como una de las prioridades de relación con Estados Unidos es abrir el mercado de cítricos y de cordero. Ustedes saben que esta es una negociación que lleva más de 14 años con Estados Unidos. Hemos conversado largo con la
embajadora, desde la presidencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha habido muchas misiones, cada uno de los miembros del gobierno que ha pasado por Washington en distintas reuniones, hemos conversado estos temas. Sí, hay una posibilidad cierta durante el año 2013 que el presidente viaje a reunirse con el presidente Obama, pero es un tema que todavía no está ni resuelto por el gobierno norteamericano ni resuelto por Uruguay, pero es un tema que está en la agenda para el año 2013. Y hasta aquí, amigos, lo más importante en materia de información, con los principales hechos y los protagonistas más calificados en la semana en materia noticiosa. Le ponemos punto final a esta edición de Informe Semanal. Por su amable compañía de siempre, muchas gracias. Nos estamos viendo en 7 días y los dejamos con los titulares al cierre. Fueron procesadas con prisión las 3 mujeres que agredieron violentamente a la joven afrodescendiente Tania Ramírez. El gobierno asistirá a los productores granjeros afectados por el violento temporal que azotó el sur del país. Las pérdidas estimadas rondan los $100 millones. El Poder Ejecutivo definió las prioridades para este año con menor margen para el gasto público. Trabajadores y gobierno definen nuevos mecanismos para la recuperación del salario real en el 2013. Mercosur y Unión Europea firmarán un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques. Colorados denuncian que el ministro de Salud, Jorge Venegas, no tiene ciudadanía legal para ocupar cargos públicos. Venegas aseguró que tiene la documentación en regla y aguarda el fallo de la Corte Electoral. En el segundo semestre del año, el presidente José Mujica visitará a su par de los Estados Unidos, Barack Obama. Usted está en tvUy.com. El canal uruguayo diseñado para Internet.